Una frase del Papa sobre la homosexualidad en los seminarios, que contenía una palabra un tanto inapropiada. Un pontífice que después pide disculpas, no por la vulgaridad del término, sino por tal vez haber ofendido a los homosexuales. Y luego la bomba. En la iglesia todos son bienvenidos. Todos quiere decir incluso los homosexuales. ¿Qué está pasando en la Santa Iglesia? Si estás confundido por el creciente caos, entonces, querido amigo, este canal es para ti. Queremos ayudarte a comprender lo que está sucediendo en la Iglesia, para que no pierdas la fe, sino antes bien para que la fortalezcas y para hacerte tú mismo un propagador de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like a este video y a compartirlo con tus amigos. Mantente informado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. Una frase del Papa sobre la homosexualidad en los seminarios tuvo repercusión mundial. El tema, como sabemos, es siempre sabroso para los medios de comunicación, siempre a la caza de algún escándalo, sobre todo si hay alguna palabra un poco picante, pronunciada nada menos que por el Sumo Pontífice. Posteriormente, el Papa se disculpó por esta frase. Sin embargo, no lo hizo tanto por el escándalo provocado entre los fieles por los numerosos obispos que se muestran complacientes con el fenómeno invasivo de la homosexualidad en sus seminarios, sino por la palabra picante utilizada para describir este fenómeno, que, decía el desmentido del Vaticano, podría haber ofendido a algunas personas, quiere decir a los homosexuales. Siempre lo hemos dicho y lo repetimos aquí. Lejos de nosotros el deseo de ofender a nadie. Siempre hay que respetar a las personas, sobre todo si controlan merecidamente sus tendencias desordenadas o se arrepienten sinceramente de sus caídas yendo a la confesión. Esta es la moral católica, respeto para todos. Sin embargo, en mi opinión, es necesario levantar un problema mucho más grave que la ofensa personal o la posible ofensa personal. Al ordenar a sabiendas sacerdotes que no tienen condiciones morales para hacerlo, los obispos que lo hacen demuestran que no tienen ninguna preocupación pastoral por las almas y, peor aún, ningún respeto por la santidad del sacramento. Aquí se ofende, queridos amigos, la santidad de la Iglesia de Cristo como tal. Es una ruptura de la ortodoxia y de la disciplina que acaba siendo tremendamente dañina, especialmente para los fieles más vulnerables. Es por eso que en nuestro libro, El dique roto, la rendición de la fiducia supplicans al lobby homosexual, escrito por mí junto con José Antonio Ureta, escribimos una sección dedicada al proceso de descomposición gradual de la formación en seminarios. Respecto al crecimiento de la presión ideológica, teológica e incluso mediática, quiere decir propagandística, para cambiar la doctrina de la Iglesia sobre la práctica homosexual, incluso su doctrina en el catecismo, afirmamos, comillas, una presión tan gigantesca para el cambio en la doctrina y en la pastoral de la Iglesia no podría haber sucedido de la noche a la mañana. Por un lado, fue preparado por una invasión furtiva de la homosexualidad en numerosos seminarios y noviciados, y por otro, en los años 1960, por la infiltración del relativismo moral y de la ideología homosexual en los medios católicos, que dio lugar a lo que más tarde se llamó homoherejía.
Para justificar estas afirmaciones, invocamos a uno de los testigos más ilustres de la Iglesia contemporánea. Pero antes de leer el testimonio de este testigo ilustre de la Iglesia contemporánea, te invito a inscribirte en este canal, a darle un like a este vídeo y a compartirlo con tus amigos. Volvamos al uno de los testigos más ilustres de la Iglesia contemporánea. Y yo leo textualmente de nuestro libro, El dique roto, escrito por mí y por José Antonio Ureta, comillas. Un observador directo y autorizado, el entonces sacerdote, luego cardenal Joseph Ratzinger y luego Papa Benedicto XVI, informó de esta infiltración. Después de su dimisión papal, cuando surgió el escándalo de los abusos sexuales y la implicación del Vaticano en el caso del ex cardenal Theodor McCarrick, él publicó, el Papa Ratzinger, publicó un largo estudio en el periódico mensual alemán Klerusblatt, atribuyendo la responsabilidad de la crisis de los abusos en la Iglesia principalmente a la revolución sexual, describiendo cómo el colapso de la educación sacerdotal había llegado al punto absurdo en que un obispo, que había sido rector de un seminario en Alemania, hacía que sus seminaristas vieran películas pornográficas, según él, para hacerlos resistentes a comportamientos contrarios a la fe. Quiere decir, en el testimonio de un testigo ocular, que es decir, que vio estas cosas en su país, ¿qué formación podría haber tenido un seminarista que en el seminario le venían presentados películas pornográficas? Peor aún, y estos son palabras textuales de Papa Benedicto, en varios seminarios se crearon camarillas de homosexuales que actuaban más o menos abiertamente, cierre comillas. Por lo tanto, en el testimonio del Papa Benedicto, en cuanto se infiltraban los seminarios, las órdenes religiosas, los noviciados, etcétera, las congregaciones, con lo que él llama grupúsculos homosexuales, se intentaba cambiar la doctrina de la Iglesia. Veamos lo que dice. Este relativismo moral, son palabras de Papa Benedicto, este relativismo moral se desarrolló porque hasta entonces la teología moral se basaba principalmente en el derecho natural. Sin embargo, en la lucha del Concilio Vaticano II por una nueva comprensión de la revelación, la opción de la ley natural fue en gran medida abandonada y se pasó a una teología moral basada enteramente en la Biblia. En consecuencia, ya no podría existir nada que constituyera un bien absoluto, así como ya no podría existir nada fundamentalmente malo. Cierro comillas, hasta aquí la citación de Papa Benedicto. Ustedes ven, infiltración de prácticas homosexuales en los seminarios y creación de doctrinas que las justificasen. Esta, queridos amigos, ha sido la revolución sexual en la Iglesia. Y repito, estas son palabras del Papa Benedicto. Desde entonces se ha avanzado mucho bajo la presión del progresismo para aceptar no solo la conducta homosexual, sino incluso considerarla, al menos en algunas situaciones, moralmente legítima, incluso loable. Sí, hay teólogos que dicen que la conducta homosexual no es solo legítima, sino es incluso loable. Y es precisamente allí donde, como denunciamos en nuestro libro El dique roto, la declaración Fiducia Supplicans abre una brecha en el dique que acabará por destruir la moral perenne de la Iglesia, en su doctrina y en su práctica. Una gran analista de las cuestiones católicas, Luisella Scrosati,
lo confirma escribiendo en el portal La Nueva Bússola Quotidiana. Tal vez nuestros oyentes hispanoamericanos no sepan, La Nueva Bússola Quotidiana es el mayor portal católico online en Italia. Escribe Luisella Scrosati, comillas, al Papa no le interesa tanto el comportamiento moral de los sacerdotes y el impacto de tal comportamiento en la vida de gracia y sumisión en la Iglesia, sino los rumores que tal comportamiento pueden suscitar si no se ocultan adecuadamente. Porque Francisco no tiene intención de entrar en conflicto con la cultura actual de la homosexualidad. Cierre comillas. Es una acusación gravísima. Ella usa un término italiano chiacchiericcio, que en español podría ser traducido como cotorreo. Quiere decir, según Luisella Scrosati, el Papa está más preocupado con el cotorreo sobre los escándalos sexuales que con los escándalos en sí mismo. Y como no quiere entrar en conflicto con la cultura actual de la homosexualidad, que está difundida por todos lados, entonces se queda dando saltos mortales para aquí y para allá sin nunca definir una cosa clara. Como prueba de su acusación, Scrosati añade que a la petición de disculpas por la palabra picante, yo diría casi una mala palabra, que usó el Papa, el portavoz vaticano Matteo Bruni podría haber añadido otra petición de disculpas a los numerosos niños y padres que asistieron este último fin de semana, hace pocos días, a la fiesta infantil organizada por el Vaticano en el Estadio Olímpico de Roma, especialmente por la actuación del artista travesti Carmine da Rosa, una drag queen. ¿Saben lo que es una drag queen? Uno de esos hombres que se visten y se maquillan como mujeres del mundo del espectáculo. Porque no sé si los lectores hispanoamericanos o hispanos españoles han seguido, pero este último fin de semana hubo el Día Mundial de los Niños, organizado por el Vaticano en el Estadio Olímpico de Roma. Pues bien, varios espectáculos fueron por lo menos impropios, no eran para niños, y sobre todo la estrella, la star, como dicen, del día, fue un travesti, este tal Carmine da Rosa, un travesti, una drag queen que se viste como mujer y siendo hombre se presenta como mujer todo maquillado. Quiere decir, un horror. Y esto fue presentado en un acto oficialmente organizado por el Vaticano y presidido por el Papa. Papa Francisco estaba en este acto. Son muchos los fieles, y nos sumamos a ellos, que esperan palabras más claras del Papa denunciando el fenómeno de la infiltración del lobby homosexual en la Iglesia, no solo en los seminarios, sino en las cátedras de las facultades de teología, en los sermones del domingo, incluso en las lecciones de catecismo en algunas iglesias católicas y en la pastoral LGBT de muchas parroquias. En cambio, vemos a sacerdotes homosexuales como Timothy Radcliffe y James Martin, y a monjas como Janine Nugent, que frecuentan las pasarelas de la publicidad sin la más mínima condenación por parte del Vaticano. Al contrario, quiere decir, por ejemplo, Padre James Martin, oficialmente promueve la homosexualidad. Realiza ceremonias de, entre mil comillas, matrimonio homosexual en iglesias, contrariamente a lo que dice la Fiducia Supplicans. Y no solo no recibe ninguna censura por parte del Vaticano, sino que incluso es recibido ya varias veces por el Papa Francisco, que incluso lo nombró consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Entonces, claro, yo como fiel, ¿cómo quedo?
De un lado se condena la práctica homosexual, de otro lado se apoya, se anima a estos sacerdotes y estas monjas que promueven el comportamiento homosexual. O yo no entiendo nada, o aquí hay algo que no huele muy bien. José Antonio Ureta y yo denunciamos todo esto y mucho más con abundante documentación, hay casi 200 documentos, en nuestro último libro, El dique roto, la rendición de las fiducias supplicans al lobby LGBT. Puedes leer este libro y descargarlo gratis, por ahora en su versión original italiana o en la versión en inglés, en el enlace indicado abajo de este vídeo. La versión española impresa estará lista en algunos días. En el libro, Ureta y yo instamos respetuosamente a que se cancele la declaración fiducia supplicans, o al menos que haya una aclaración definitiva sobre las bendiciones sacerdotales y por lo tanto sacramentales de las parejas irregulares y homosexuales. Esto también debe hacerse por respeto a los innumerables sacerdotes a quienes les duele la conciencia al recibir tal instrucción de sus superiores. También se debe respetar su conciencia, digo yo. Y que quede claro, no basta con afirmar que es una bendición para los individuos, si luego quedan intactas las palabras de las fiducias supplicans que hablan de parejas irregulares y del mismo sexo. De lo contrario, parecería que se están dejando entrar por la puerta lo que se dejó salir por la ventana. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este vídeo y a compartirlo con sus amigos. Estamos intentando hacer crecer este canal. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un número creciente de personas pueda estar informada directamente desde Roma de lo que está sucediendo en nuestra Santa Madre Iglesia. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.